clase número 6 de estrategias de intervención. Continuamos revisando la unidad de liderazgo. Esta era la hoja de ruta que nosotros nos habíamos definido en cuanto al tema del liderazgo. Habíamos visto hasta las diferentes teorías que se manejan respecto al liderazgo. Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a finalizar conversando de las pautas para el comportamiento de un líder, pero también eh, generando algunos ejemplos e ir complementando esto con el desarrollo de un pequeño caso que vamos a ver al final de la clase. Recordar, por ejemplo, que el liderazgo estaba definido como la capacidad que tiene una persona de influir en otras personas. ¿E influir para qué? Para que esas personas terminen haciendo lo que quiere conseguir la organización o quiere conseguir el grupo. Entonces nunca olviden ese simple concepto de liderazgo que dice que es la capacidad que tiene una persona de influir en otras personas para alcanzar un objetivo, siempre dado un determinado contexto. Claro, porque los líderes terminan siendo líderes dado un determinado contexto, de lo contrario, no. Y una cosa interesante, fíjense ustedes, lo que a una persona lo convierte en líder, finalmente es la disposición que tienen los demás de seguirlo. Es decir, aquí nos sirve esta idea de, ya chicos, vamos. Y usted mira para atrás y no hay nadie. O sea, ¿cómo usted puede decir que es el líder si nadie lo sigue? Entonces, el liderazgo tiene tres elementos que son básicos. Cuando a usted le corresponda asumir esa posición, cuando usted sienta que está en esa posición de liderazgo, ¿qué es lo que tiene usted que considerar? Que primero el liderazgo depende de usted, de sus propias características. Segundo, que el liderazgo depende de los seguidores. Es decir, que hay un grupo que se sienta identificado con lo que usted está haciendo, con lo que está solicitando. En tercer lugar, tiene que ver con la situación. Estoy admitiendo a algunos compañeros rezagados. Tiene que ver con la situación. Por lo tanto, estos tres elementos son los que configuran el liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tendría esta persona, que llamamos líder, de influir en quién, en otras personas, que se transforman finalmente en sus seguidores, dado un determinado contexto, dada una determinada situación. Comenzamos también a revisar cuáles eran los distintos tipos de liderazgo. Los tipos de liderazgo, fíjense ustedes, tienen que ver con lo que hace este señor, el cómo él se las ingenia, ¿no es cierto?, para hacer que los seguidores, dado un determinado contexto, lo sigan. Es decir, hagan lo que él dice que hay que hacer. Entonces, veíamos nosotros, ¿no es cierto?, la semana pasada, que hay un liderazgo que es un liderazgo autocrático, autoritario, que funciona en un determinado contexto y con un determinado tipo de personas. Hay otro que se le llama el permisivo, el laissez-faire, donde también el líder juega un determinado rol y es posible que los demás se sientan
dirigidos adecuadamente bajo ese estilo de liderazgo, siempre y cuando esos seguidores tengan una determinada característica. Y por último, está el participativo democrático, donde el líder lo que hace es invitar a sus seguidores a dar su opinión, a participar de la toma de decisiones, a hacer aportes, a llegar a consensos. Entonces nosotros veíamos qué características tenía el líder autoritario, en fin. Pero finalmente, esto era lo relevante. La síntesis tiene que ver con tres cosas, que son los tres elementos del liderazgo, ¿verdad? Todo esto, todo esto es posible y se da en un determinado contexto. Es decir, el líder autocrático da un determinado contexto, tiene énfasis este estilo de liderazgo en el líder. En el caso del estilo opuesto, el laissez-faire, el énfasis tiene que ver con los seguidores. Y en el caso del democrático, el énfasis está en ambos, en un líder y en los seguidores. Pero todo eso depende del contexto. No olvidemos que son tres los elementos del liderazgo: el líder, los seguidores y el contexto. Nosotros hablábamos de los distintos estilos de liderazgo. Y vamos a hablar de estos estilos de liderazgo, vamos a recordar esto de los estilos de liderazgo, simplemente para mostrar que el estilo, la fórmula que se pueda usar, siempre tiene que ver con esos tres elementos. Ya, aquí estaba el primer modelo, que era el de Kurt Lewin, de la Universidad de Iowa, el que acabamos de ver. Este es el que habló del estilo autoritario, del laissez-faire, del democrático. Después aparece Max Weber. Max Weber es un grande dentro de lo que es el comportamiento organizacional y un grande dentro de lo que son las teorías del liderazgo. Y él acuñó una idea que tiene que ver con la característica del líder. Él habla de que se es líder en la medida en que usted sea carismático. Por eso la teoría de Max Weber se llama la teoría del líder carismático. Y aquí yo tengo unas fotografías de unos personajes que obviamente son carismáticos. Pero fíjense ustedes que Max Weber dice que nosotros reconocemos liderazgo en la medida en que en ese líder encontramos actitudes, condiciones, competencias que calificamos de extraordinaria y decimos que esa persona efectivamente es extraordinaria, que por esa razón, por esa característica, finalmente nosotros decimos que es nuestro líder. Entonces, por ejemplo, aquí se habla del estilo del rey pastor, el que muestra el camino al grupo, el que le dice cuál es, por dónde hay que ir, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas importantes en la vida, ¿ya? Pero también está el rey tejedor, aquel que es conciliador y que tiende a proteger al grupo. Entonces, en el primer caso, en el rey pastor, habla de la historia de Jesucristo, ¿verdad? Y se coloca como un líder carismático, pero que en general, ¿qué es lo que hacía Jesucristo? No es que liderara al grupo, sino que en ese rol
él decía, este es el camino, esto es lo que hay que hacer. Estas son, estas son en definitiva las enseñanzas que yo les dejo para que ustedes vayan por ese, comillas, buen camino. En cambio, Moisés es un líder, pero un líder que está orientado a proteger al grupo y a mantener al grupo. En algún minuto ustedes van a poder estudiar un poquito más a nuestro buen amigo Moisés, donde aparece una teoría del liderazgo que se llama eh, un síndrome del liderazgo llamado el síndrome de Moisés. Bueno, otra teoría de la Universidad de Michigan dice que hay dos estilos de liderazgo. El que está concentrado en los empleados y el que concentra su trabajo en los resultados. Fíjense que esto es bien interesante. Hay un líder que se enfoca a las personas y otro que se concentra más en los resultados del trabajo. Es decir, a uno le interesan naturalmente las personas, el cómo están, el cómo van, el cómo se sienten. Y hay otro que se concentra principalmente en, oye, aquí lo importante es la producción, conseguir las metas, en fin. Esa es la idea. También tenemos otro modelo, el de Blake y Moulton, que tiene dos ejes y habla de lo mismo. Una preocupación por la producción y una preocupación por las personas. La diferencia está en que Blake y Moulton eh, efectivamente configuran una rejilla donde ubican 5 tipos de liderazgo dependiendo del nivel de concentración y de importancia relativa que se le da a ambos, a ambos aspectos, al de la producción y al de las personas. Entonces, es este modelo distinto del anterior del de la Universidad de Michigan, porque el de Michigan habla de quién eres tú. ¿Eres un líder que le da más importancia a las personas o un líder que le da más importancia a los objetivos de la organización? En este caso, el de la rejilla Blake y Mountain dice, ¿quién eres tú como líder? Tú puedes ser un líder que no le dé importancia a ninguna de las dos cosas. Y no están, como decimos en la jerga, ¿no es cierto?, más coloquial, no estamos ni ahí con el liderazgo. Entonces se habla, ¿no es cierto?, de que hay una administración y un liderazgo muy pobre. Pero podría tener una preferencia, como lo dice el de la Universidad de Michigan, sobre las personas. Y cuando yo tengo una preferencia sobre las personas, yo me concentro en las necesidades que éstas tienen para obtener relaciones, ¿no es cierto?, que aseguren un ambiente cómodo, amigable, en fin. Y a ese estilo se le llama el estilo del club de campo. Todo, todo feliz. Pero yo podría irme a otro extremo, donde concentro, ¿no es cierto?, mi atención en la producción y no me importan las personas. Entonces aquí lo relevante es la eficiencia de las operaciones y por lo tanto esa eficiencia de las operaciones, que depende de las condiciones del trabajo, de modo que las personas interactúan poco. Y aquí lo importante es lo que las personas tienen que hacer. Hay otro estilo de dirección que yo le doy mucha importancia a ambos aspectos, y ahí hablo, ¿no es cierto?, de un liderazgo por administración de equipo. ¿Qué es lo que se recomendaría? Tener una administración equilibrada. Pero todo depende del contexto en el que estamos. ¿Ya? Lo que nunca yo debería hacer es ser un líder pobre, un líder que ejerce una administración pobre. Bueno, y así aparecen otro tipo de teorías. Sin embargo, todas estas teorías siempre nos van a decir
que tienen que haber tres cuestiones para que haya liderazgo. El líder, los que lo siguen y el entorno o la situación. Y por lo tanto, ¿de qué va a depender el comportamiento del líder? ¿De qué va a depender el estilo de liderazgo que usted tenga? Va a depender siempre de estas tres cuestiones. Primero, de las características que usted tiene. Segundo, de las características de sus subordinados. Y tercero, de las condiciones del entorno. Por eso nosotros hemos estudiado el entorno. Por eso hemos estudiado comportamiento organizacional para tratar de entender cómo se desempeñan las personas dentro de una organización. Y ahora estamos hablando del líder para tratar de entendernos nosotros mismos. Entonces fíjense ustedes lo siguiente. Sabemos que el liderazgo tiene tres elementos. El líder, la situación y los subordinados. Pero también, dependiendo de las características del líder, las características de los subordinados y las condiciones del entorno, es el tipo de liderazgo que podemos desempeñar. Esto va muy de la mano y esto es súper fácil entenderlo y aprenderlo, que es lo más relevante. Cuando yo voy a ser líder, yo voy a ser líder porque hay tres situaciones importantes. Primero porque yo tengo ciertas características. Segundo, porque hay un grupo dispuesto a seguirme por esas características que yo tengo. Y tercero, porque dado el contexto, todo indicaría que yo soy el indicado para ejercer esa determinada situación. A veces sus características no están tan de acuerdo con la situación, pero es lo que hay, ¿no? O sea, y tendrá usted que asumir. Voy a agregar una cosa importante. Fíjense que el perfil del plan de estudio y el perfil del profesional, o sea, dice que ustedes van a ser ingenieros comerciales capaces de emprender, consolidar y capitalizar. Y diríamos que el emprender, el consolidar y el capitalizar son tres grandes metas que una organización debe cumplir. Una organización debe emprender como un emprendimiento, llamémosle esto un emprendimiento. Entonces, uno podría pensar que el líder está encargado de hacer que dentro de esa organización exista emprendimiento. Hay dos tipos de emprendimiento, ¿ya? Un emprendimiento, el que hace una persona, un grupo de individuos y que no son parte de una organización y que se llama el entrepreneurship, ¿ya? El emprendimiento. Pero hay otro que se da al interior de empresas que ya existen y ese se llama el intrapreneurship, ¿ya? O sea, un emprendimiento al interior de la organización. En cualquiera de los casos, siempre el líder, hay un nuevo proyecto, un nuevo país donde abrir un nuevo mercado, en fin. Ese es un emprendimiento interno dentro de la empresa. Entonces, el líder tiene que ser capaz de llevar la organización a concretar el emprendimiento. Y que el emprendimiento, ¿verdad?, efectivamente funcione. No que sea una aventura, sino que simplemente funcione. Pero una vez que el emprendimiento está funcionando, ¿qué es lo que hay que hacer con ese emprendimiento? Hay que afirmarlo, ¿no es cierto? Hay que consolidarlo. Entonces el líder ve que el negocio va pasando por etapas. Entonces el negocio va
naciendo, el negocio se va desarrollando y se tiene que consolidar. Pero llega un momento en que al negocio hay que pedirle algo más. Al negocio hay que capitalizarlo. Al negocio hay que sacarle provecho. Y hay que gozar de los beneficios de la consolidación de eso. Por lo tanto, hay una tercera gran fase, y es un tercer gran trabajo que se le pide al líder, que también sea capaz de capitalizar, que sea capaz de disfrutar para la organización, para las personas, para los dueños, los beneficios que ha generado ese emprendimiento que se ha consolidado y que ahora hay que capitalizar. Por eso dice en el perfil de nuestra profesión, en nuestra querida Escuela de Ingeniería Comercial, que el líder debe ser capaz de emprender, consolidar y capitalizar. Pero curiosamente, a veces dentro de una organización hay uno que está para emprender. Hay uno que es el encargado de llevar los proyectos adelante. Hay otro que es capaz de tomar esos proyectos y consolidarlos. Y hay un tercero que sabe cómo capitalizarlo. ¿Cuál sería lo ideal? Sería que yo hiciera las tres cosas. Porque yo sé que describen ese arco, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que describen ese rumbo. Todo negocio debería emprenderse, consolidarse y finalmente poder capitalizar. Emprender, consolidar, capitalizar. Y aparecen estilos de liderazgo, dependiendo, ¿no es cierto?, de la necesidad que tiene el negocio en sí. Pero ese estilo de liderazgo, dependiendo de las necesidades del negocio, está condicionado por las condiciones del entorno, por las características de los seguidores y por las propias características del líder. Entonces, a veces puede que yo no sirva para una determinada situación, etapa o nivel del liderazgo, porque yo soy como soy, no, y tengo las competencias que en ese momento están en mí y no hay más. Estamos hablando de que sirvo o no sirvo, tengo mejor o peor competencia para asumir una determinada condición de liderazgo, dependiendo del contexto. Pero también lo que yo puedo pretender depende mucho de las características que tengan mis subordinados. Y el liderazgo no siempre es un liderazgo impuesto, no siempre es un liderazgo que obedece a una designación de una persona en un determinado cargo. Pero usted tiene que estar clarito que en algún minuto a usted lo van a designar en una función. Y cuando lo designan en esa función, usted como ingeniero comercial, usted va a decir, bueno, esta función a mí me da un determinado poder y como el poder es parte del liderazgo, yo aquí tengo que aportar el resto. ¿Para qué? Para llevar a la organización a donde ésta quiere ir. Y como no lo puedo hacer yo solo, tengo que convencer a los demás. O sea, y dado el contexto en el que estoy, voy a ejercer un liderazgo de esta naturaleza, con estas características. Claro, a veces usted es un líder que está puesto ahí, que está designado. Pero usted está designado como un directivo con una determinada cuota de poder. Pero yo sé que en ese poder formal que me han dado, para que mi trabajo resulte bien, yo tengo que ser líder. Yo tengo que liderar esa cuestión. Por tanto, me tengo que transformar.
en un líder. Y a veces el liderazgo no tiene que ver con la designación de un poder formal que usted le da, sino que tiene que ver simplemente con la coyuntura, con las circunstancias que se dan. Y dadas esas circunstancias, usted aparece como la persona más indicada para guiar a los demás. Y los demás, al reconocer que, dado ese contexto, usted es la persona, lo van a seguir. Lo van a seguir. Y se va a transformar en líder. Hay personas en este liderazgo, contingente, hay personas que nunca esperaron ser líderes y terminan siendo el líder en un liderazgo contingente. No lo buscaron, pero finalmente terminan siendo el líder. Algunos ejemplos. Uno que me gusta mucho a mí. En el cine uno encuentra muchos ejemplos de liderazgo, ¿cierto? En las películas se ve mucho esta cuestión del liderazgo. Hay uno que me gusta mucho a mí. John Rambo. ¿Han visto la película alguna vez? Rambo, me imagino. ¿Ya? Bueno, John Rambo, cada vez que empieza la película, es uno más. O sea, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo es uno más. Por ejemplo, cuando Rambo, ¿no es cierto?, llega a rescatar al coronel, ¿no es cierto?, que estaba prisionero por los soldados rusos en Afganistán, en esta cruel guerra, ¿no es cierto?, entre afganos y rusos, donde los afganos terminan expulsando con la ayuda de Estados Unidos a los rusos. Rambo llega a rescatar al coronel, a su padre, ¿no es cierto?, militar. Y Rambo va a necesitar la ayuda del pueblo afgano, ¿no es cierto?, de una fracción de una guerrilla, de una resistencia afgana. Pero Rambo llega como uno más, nomás, o sea, ni siquiera como uno más del pueblo, sino que llega como un extraño a pedir la ayuda del pueblo. Y dadas las circunstancias, dado el contexto, se necesitaba alguien con una determinada característica. Y como Rambo tenía esas características, solito, ¿no es cierto?, el contexto lo catapultó como el líder. En otro Rambo había que ir a rescatar, ¿no es cierto? Entonces son unos privados los que contratan los servicios del Rambo. Y Rambo los lleva en su botecito, ¿no es cierto? Estaban por allá en Tailandia, por esos lados. Y Rambo los lleva en su botecito para que lleguen las personas a donde quieren ir. Y él les dice, oye, es peligroso, en fin, les da unos consejos, pero bueno, historia corta, cuenta corta. Rambo termina siendo él, el héroe, y se transforma en el líder. Pero fíjense ustedes que siempre Rambo termina siendo un líder autoritario, porque dado el contexto, no existe el espacio para que yo le pregunte a los demás, oye, ¿por dónde creen ustedes que tenemos que arrancar? ¿Ya? No hay tiempo, dadas las circunstancias, para tener un liderazgo democrático. Tampoco un laissez-faire. O sea, vamos a una misión y yo no le puedo decir, oye, eh, cada uno haga lo que crea que hay que hacer, pero rescatemos aquí al general, o al comandante, a mi coronel. Entonces, pero ¿cómo yo voy a subir un liderazgo laissez-faire cuando la situación no admite un estilo de liderazgo de esa naturaleza? Entonces aquí hay algo bien, bien interesante. Mi estilo de liderazgo
también depende de las circunstancias. ¿Y qué es lo relevante? Que a veces esa circunstancia lo pone usted ahí, en la frontera. Y usted dice, dada esta circunstancia, ¿me atrevo o no me atrevo a asumir el liderazgo? Es una cuestión que a veces uno la siente. Uno siente, ¿no es cierto?, que está latente el que yo diga, ya, yo quiero ser. Y se transforma uno en el líder, simplemente. Yo voy a contar un ejemplo muy personal. Así, yo era estudiante, estaba en cuarto año, me da la impresión de que estaba en cuarto año, ¿ya?, de ingeniería comercial. Y en un grupo en el que yo participaba, en una oportunidad fuimos invitados a, a un, a un evento, como debemos haber sido unas 300 personas. Y, y la organización de este evento se le ocurrió a estos organizadores que esto mismo se podía repetir en Viña o Valparaíso, pero ya no para 300 personas, sino que estábamos hablando de 1400, 1500 personas. Y era un mega evento el que había que hacer. Y era una cuestión profesional que había que organizar. Pero acá en la región, de todos los que participábamos del grupo, el comentario era, está loco en Santiago, ¿quién va a organizar un mega evento de esa naturaleza? O sea, ¿quién? Nadie. No, no se puede. Y uno de los días en que nos habíamos juntado en la tarde a discutir sobre el tema, yo me acuerdo que iba en la tarde-noche para mi casa, en el bus, ¿no es cierto? Yo en ese tiempo aún no me casaba y estaba soltero y ni siquiera estaba pololeando con mi esposa, ¿ya? Y yo iba para mi casa y yo le había dado vuelta al tema. Y yo decía, pero si no es complejo organizar este mega evento, si aquí lo que hay que... Yo creía saber cómo se hacía y, y además en ese viaje que iba para la casa, yo adquirí la convicción de que yo lo podía hacer. Al otro día, cuando nos juntamos, todos hablaban del mega evento y dije, yo me hago cargo, yo lo, yo lo armo. Ustedes me ayudan, sí, pero yo lo armo. Dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, miren, ¿saben qué? Denme un par de días y yo les voy a presentar el plan. Y les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y armé eso. Quedaron maravillados mi- mis colegas del momento. Habían chicos que estudiaban Derecho, tenía otro compañero, ¿no sé, de curso, dos que eran ingenieros comerciales, estaban estudiando ingeniería comercial y habían de distintas profesiones. Y se entusiasmaron y ya, armemos esta cuestión. Mire, nos habían pedido 1500, un evento, un mega evento para 1500 personas. Al final, yo sé que llegaron 1847 personas. Todavía lo tengo anotado por ahí, todavía tengo guardado el resumen del evento. E invitamos a participar a otras personas. Entonces yo les iba contando de qué se trataba y decía, y aquí necesitamos personas que asuman este rol y otras que asuman este otro. Y la gente se entusiasmó y bueno, saben que yo me hice una fama, así como que me colgué una chapita, ¿ya?, que se llamaba el tipo que tiene la capacidad administrativa para organizar eventos. Y le resultan pero impecables. Bueno, como yo me puse esa chapita, o sea, esa fue la ganancia que yo tuve. Después cuando había que organizar eventos, me buscaban a mí, po.
Me decían, no, miras ahí, aquí, el Fernández, ese gallo sabe cómo hacerlo. Todos los que participaron de ese evento, todos los que trabajaron conmigo, que en algún momento tuvieron que asumir algo y había que organizar un evento, me mandaban a buscar a mí. Fíjense ustedes que yo me acuerdo un día había un evento en el Hotel O'Higgins, el desbarajuste total. Yo estaba en clase y llegaron ahí a la escuela, la secretaria, hablaron con la secretaria fue a la sala, interrumpió la clase, eh, así que yo me salí de la sala de clase y la secretaria dijo, creo que vas a tener que salir con todas tus cosas porque te vienen a buscar. ¿Ya? No es la policía, te dijeron, ah, vienen a buscarla. No, no era la policía. ¿Ya? Y me fueron a buscar porque me dijeron, oye, ¿sabes que estamos en un evento aquí? ¿Eh? Y está la grande, está el desbarajuste, porque no hay para allá y te haces cargo de esa cuestión. Así que partí a apagar el incendio. Eh, entonces adquirí una característica de cara a los demás. Y cuando se necesitaba algo así, yo asumía. Y yo lo hacía encantado porque además a mí me gustaba y para mí no era difícil hacerlo. Pero dadas esas circunstancias, siempre, siempre ustedes van a, van a encontrar que aparece el momento en el que uno puede tirarse a la piscina y dice, ya, me tiro a la piscina. Ya, y me transformo en el líder de esta cuestión. Y así hay gente que después se empieza a creer el cuento y no la para nadie. No la para nadie. Eh, esta es como la historia del Ben Britton Díaz, ¿no es cierto? Nuestro goleador nuestra promesa goleadora. El cabro parece que se empezó a creer el cuento y ya, yo creo que ojalá no lo pare nadie. ¿Ya? Eh, siempre hay situaciones donde alguien finalmente termina siendo el líder. ¿Alguien, alguien conoce algún ejemplo? ¿Alguien quisiera contar algo? No se olviden que... Profe, yo conozco a alguien, pero o sea, no, Ya, no es el mejor ejemplo. no, bueno, ya, no importa, igual. No, pero, o sea, a mí me gusta harto la música y escucho de todo en realidad. Y bueno, no sé si conoce a Motley Crue o le ¿No? suena. ¿No? ¿Cómo se llama? Motley Crue. No. Después me manda, Como, me manda un link como por hard correo rock, para es como escucharlo. hard rock. ¿Ya? Y la cuestión es que, bueno, a pesar de que ahora están limpios, pero eran más drogadictos y alcohólicos que cualquier otra cosa, ¿Ya? el tema es que Nicky Six, que se llama el bajista, ¿Ya? nunca ha sido virtuoso así tocando, pero él ¿Ya? siempre se propuso el tema de que iba a llegar a ser músico, iba a triunfar, iba a tener cualquier plata y como que siguió y lo hizo. Entonces Ujú. ahora, o sea, sus discos ya fueron como, quedaron grabados y toda la gente del género los conoce ¿Ya? como clásicos. ¿Ya? El tema es que es cosa, la mentalidad de uno de crearse el cuento, como usted lo dice, po, Ujú. de seguir, intentarlo Sí, es muy buen y si uno ejemplo, tiene ¿ah? esa mentalidad lo va a lograr. Y lo bueno ese de ese de creerse el cuento es que tú empezás a arrastrar a los demás, pues los demás te empiezan a seguir, pues. Y yo creo que ese es el caso, ¿no es cierto?, de este bajista, ¿ya? Porque es una cuestión que él no logra solo, la logra con una banda, pues, ¿no es cierto? Y con un montón de gente detrás, ¿o no, Sí, Germán? po, Ujú. sí. Claro. Muy bueno el ejemplo, Germán. Muy bien. ¿Algún otro? ¿Alguien que quiera contar otro? Sí, sí. Mire, les quiero decir algo, ¿eh? Porque a veces uno tiene, como que le da cosas participar, ¿ya? Y, y esto solamente uno lo puede hacer en la universidad. Esto que yo les voy a contar, uno solamente lo puede hacer en la universidad.
Uno aquí en la universidad se puede equivocar. Y si uno se equivoca aquí, no pasa nada. Se equivocó nomás, po. Pero allá afuera, donde uno va a ejercer como ingeniero comercial, ahí uno no se puede equivocar. Ahí, aunque uno se equivoque, cuesta caro. Ahí cuesta caro. Pero aquí adentro nos estamos formando como ingenieros comerciales, po. Y parte del proceso formativo es equivocarse. Entonces, no hay que tener temor a participar porque uno diga, no, saben que yo a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, está malo. No, lo que está malo, lo único que está malo es no atreverse a participar. Eso es lo único malo. ¿Ya? Si lo que digo a lo mejor no corresponde, voy a aprender al final. Porque ya sea el profe o los demás, de muy buena manera, me van a decir, no, por ahí no va la cosa. Pero eso ya para mí es mucho, que voy a aprender. Y circunstancialmente a veces hay situaciones donde uno interviene y, y te sacaste el premio. Y finalmente termina transformado en una estrella, po. Permítame contarle un caso de un chico que yo participaba mucho de unos de un grupo donde a veces lo que se hacía en los veranos era llevar a jóvenes, ¿no es cierto?, de más escasos recursos, a campamentos de verano, donde iban de vacaciones y les servía para conocer otro lugar, bañarse en el verano, en un río, en un lago, en fin. Y por último salir de vacaciones, ¿ya? Y dejar la monotonía de la ciudad donde vivían e ir a conocer otro lugar de Chile. No eran grandes instalaciones, pero a veces dormíamos en el suelo, pero era entretenido por último, ¿ya? Total, uno era tan jovencito que da lo mismo si tenéis que dormir en el suelo o no. Y yo me acuerdo que en uno de esos campamentos obviamente teníamos un líder, ¿eh? Eh, Adivinen qué hacía yo, pues, como era el encargado de... Yo era bueno para organizar cuestiones, como decían, y tenía esa capacidad administrativa. Yo tenía que organizar el campamento. ¿Ya? Ese era mi rol. Pero teníamos otro que era el líder supremo ahí, el que vendía bien la pomada. ¿Ya? Algún día les voy a contar qué significa esto vender la pomada. ¿Ya? Y ahí había un chico que era muy tímido, tremendamente tímido, pero tenía la actitud de querer participar. Y en la medida en que le iba tomando confianza, eh, iba participando. Y él estaba ahí porque a él eso lo ayudaba en lo personal a crecer. Pese a ser un niño muy jovencito, eh, él tenía bastante claro cuáles eran sus limitaciones. Y un día se da una, se da una instancia donde el líder estaba hablando de un tema valórico, un tema súper súper interesante. Y era eso, era un tema que tenía que ver con los valores, con el ser buena persona. Y de eso trataba su speech en ese minuto. Y como estábamos en una localidad de campo, coincidió que el lugar donde nos llevó el líder para hablar de ser buena persona, eh, justo detrás de donde estaba hablando el líder, había una suerte de espacio donde había un toro. ¿Ya? Había un toro y tenía sus cachitos el toro, ¿no es cierto? Y estaba más o menos cerca de donde estaba hablando el líder, pero el toro como que estaba mirando al grupo. Y estaba re tranquilo el toro, sino, era un toro viejo ya, así que ni se movía ya. Entonces el líder explicó una cuestión y en un determinado momento dice, eh, ¿hay alguna duda?
¿Está claro? La pregunta inocente que hace el líder. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Y este chico que yo les cuento que era tan tímido, justo interviene en ese momento y fue el momento exacto en que todos se quedaron en silencio y lo que él le dijo al que estaba al lado, que era su amigo con el que tenía confianza, lo escuchó todo el grupo. Su intervención fue la siguiente. Cuando el líder dice, ¿hay alguna consulta? ¿Está todo claro? Y él dice, este chico dice, parece que no, porque el compadre que está ahí atrás está bien cachudo. Dice. Y ese bien cachudo era el toro, pues refiriéndose al toro. Y, oye, quedó una risión, el momento, ¿no es cierto? Ah, todo el mundo se rió y él se sintió súper bien. Y ese fue el minuto que marcó su vida. Al final este tipo se transformó, terminó siendo un gran locutor de radio, un gran promotor y organizador de eventos y humorista. ¿Quién lo iba a pensar? Si el gallo era muy gracioso. Fíjense que en una oportunidad, ya han pasado este campamento, habían pasado un tiempo, estábamos, por estas cosas de la vida, nos encontramos en un seminario en Santiago, en un hotel, y bueno, tuvimos la suerte de que en ese seminario, que duraba como 3 días, nos teníamos que quedar en ese hotel. Era parte de la invitación que nos habían hecho. Y curiosamente, como coincidía con un fin de semana, el día viernes por la noche, en el hotel, había un show, había un espectáculo para los pasajeros del hotel y para quien quisiera de afuera ir a ver un espectáculo. Y el espectáculo era un espectáculo de humor con un señor que eh, no necesariamente era un gran humorista, pero que era un señor que podía costear el hotel como número humorístico. Y el señor cantaba y, bueno, tenía una rutina muy buena por lo demás. Y en un momento del espectáculo, casi al final, este señor dice, bueno, siempre hay alguien en el público que puede contar algún chiste gracioso y aquí tenemos unos premios. Y era como para que el público participara. Y sale mi amigo, que ya no era tan tímido, dice, oye, yo tengo unos chistes, fíjate. Y, y sale, se sube al escenario, agarra el micrófono y no lo bajó nadie más. To- Toda la noche contando chistes, haciendo... eh, ¿Sabes lo que pasó? ¿En qué terminó su participación? Es que al otro día el show lo hizo él. Y después quedó contratado como artista del hotel. Ahí se destapó este tipo. Ahí no lo detuvo nunca nadie más. Más o menos tenía mi edad. Y digo tenía porque hace un par de años que falleció, lamentablemente, muy joven y de un infarto. Pero a veces, esto que yo les he contado, a veces la persona siente, ¿no es cierto?, así como la guatita, un nerviosismo y como que uno quiere, pero que no se... Mire, háganlo. Pero practiquen. ¿Practiquen dónde? Aquí, po, en la universidad, si aquí nos podemos equivocar. Yo tuve un jefe que a uno le daba los espacios para hacer cosas. Y el jefe sabía que uno se iba a equivocar. Pero no importa, porque el jefe era capaz de reconocer quiénes dentro de su equipo eran capaces de hacer cosas y quiénes no. Y un día una persona del equipo
Me acusó con el jefe. No, se quejó, no me acusó. Se quejó con el jefe. Dijo, yo creo que Ernesto, o sea, refiriéndose a mí, no tiene que estar a cargo de esta cuestión. Porque en realidad él ha cometido muchos errores. Y el jefe dice, yo prefiero tener a alguien que cometa errores por haber hecho cosas, que tener a alguien como tú, que nunca se ha equivocado, porque nunca ha hecho nada. Se acabó la, se acabó la discusión. Bueno, pero aquí estamos en ese espacio donde nosotros podemos equivocarnos. ¿Ya? ¿Alguien quiere contar alguna cosa así de que alguien se transformó en un líder y que finalmente lograron los objetivos, logró las metas? Los invito a participar. Si, oye, sí, a nadie le va a ir mal por participar. Todo lo contrario. Es ganancia absoluta. ¿Ya? Hay que empezar Profe, a... Sí, cuénteme, por favor. yo no sé si sirva, pero por ejemplo el Sí sirve, año eso sí, todo pasado sirve. cuando fueron las alianzas, ¿Ya? realmente no cometimos, o sea, no logramos el objetivo que era ganar las alianzas, pero realmente entre las personas que nos formamos como en líderes, más los niños que estaban encargados ¿cómo se llama? Bueno, los jefes de alianza, ¿Ya? como que nos convertimos en líderes y logramos motivar a una generación que no se conoce ni en Mm, persona, que solamente nos hemos visto con suerte ujú. en videollamada, y logramos que la mayoría de la generación se motivara a participar en la alianza, a hacer un video y no sé, pero al final no ganamos la alianza por No 10 importa, puntos. no importa. Si, si todo esto que se hace y que es una parte lúdica, ¿no es cierto?, dentro de la carrera, el festejar el aniversario y hacer estas competencias, al final todo eso tiene que ver con la integración y con el aprender a conocerse uno en otras instancias y darse cuenta que uno puede hacer cosas que a veces uno nunca pensó que sería capaz de hacer. Y esta experiencia que ustedes vivieron, la organización, ¿no es cierto?, de esta alianza y de esta celebración del aniversario, yo la encuentro extraordinaria porque fue todo online, po, fue todo virtual. Y siento que es una gran cosa. ¿Ya? Y además, haber asumido el liderazgo así, a través de, como dicen, ¿no es cierto?, los del el mundo de la televisión, a través del éter, ¿no es cierto?, dicen, eh, es una gran cuestión. No, no, estamos acostumbrados a ese líder, ¿no es cierto?, que, que nos palmoteaba la espalda y que se acercaba y que, en fin, y que tenía ese carisma y que hacía... Imagínense, ahora hay que hacerlo de otra manera, no, simplemente de otra manera. ¿Ya? Eh, Me preguntan si van a haber alianzas este año. Eh, no sé, pero ¿por qué no las organizan? ¿Por qué no arman ustedes algo? ¿Por qué no lo hacen? Háganlo. ¿En qué topamos? Como dicen por ahí. ¿Ya? ¿Cuál es el límite? Háganlo. Eh, Mire, yo no es que me quiera poner de ejemplo ya, pero con otros dos compañeros más organizamos, estábamos en segundo año de carrera, creo, organizamos un tremendo seminario sobre exportaciones en la Escuela de Ingeniería Comercial. Patrocinado, apoyado, ¿no es cierto? No, patrocinado por Pro Chile.
tres organizadores, tres cabros estudiantes de ingeniería comercial, segundo año, si estábamos en segundo. Si, oye, si ustedes entran a mi Instagram, yo tengo ahí publicadas las fotos, ¿ya? Y éramos tres cabros chicos y organizamos ese enorme seminario en la escuela, ¿ya? Y la escuela era Refome, pues, ni siquiera la dirección de la escuela organizaba seminarios, nada, pues, nada, si era Refome la escuela. Y nosotros organizamos eso. Duró 2 días, creo que duraba ese seminario. Y lleno total, pues, o sea, un éxito total, ¿no? Y éramos tres pelagatos nomás que organizamos el seminario. Y fuimos a hablar con ProChile, conseguimos el auspicio y conseguimos los relatores, en fin. No, si fue una cuestión. Y la fotografía que yo tengo no es del evento propiamente tal, sino que es de una entrevista en la que aparecimos en el diario, dando una conferencia de prensa del seminario, invitando. Me acuerdo que llegaron de la radio, ¿no es cierto?, a entrevistarnos a esa misma conferencia de prensa, en esa misma fotografía, y estaban los diarios, estaba la radio local, y nos entrevistaron, ¿ya? Y mi mamá estaba recontenta, y yo le decía, oh mamá, esto va a salir en las noticias a tal hora, y a mi mamá encendía la radio y ahí estaba su regalón, ¿no es cierto?, dando una entrevista, ¿ya? Ahora, al final, uno de esos compañeros que estaba ahí terminó siendo un tremendo líder, ¿ya? Y, y yo seguí trabajando en mis temas nomás, pero a veces hay que atreverse, chicos, ¿ya? Mira, sigo para dejarnos con una actividad, porque vamos a hacer el recreo, pero un recreo tremendamente interesante. Fíjense que lo que les decía, el líder depende siempre de estas tres situaciones. El estilo de liderazgo, el cómo yo voy a liderar, el cómo me voy a comportar, depende de las condiciones que hay en el entorno, ¿no es cierto?, de la situación, depende de mis características y también de la de los subordinados. Incluso, aquí hay una pauta, como dice el título, aquí hay una pauta sobre la que usted puede elegir. Dice, liderazgo centrado en el líder, o bien, un liderazgo centrado en los subordinados. Entonces, cuando el liderazgo está centrado en el líder, el uso de la autoridad por parte del líder es lo que predomina. Y cuando está centrado en los subordinados, ellos tienen un mayor espacio de maniobra, un mayor margen sobre el cual tomar decisiones. Y estamos hablando de que en ambos casos la meta es conseguir el objetivo de esta organización. Y me dice que cuando yo estoy aquí al medio, soy un líder más democrático. Fíjense, el 4 y el 5 consulto, hago participar, en el 3 escucho, pero en el 1 impongo, en el 2 impongo a través de la venta de la idea, en el 7 delego, dejo que los subordinados hagan lo que tienen que hacer, soy laissez-faire, pero no voy a hacer laissez-faire en cualquier minuto, voy a hacer laissez-faire cuando los subordinados efectivamente saben de qué se trata el tema. Aquí está la pauta. ¿Cómo debo ser yo como líder? Y vamos a este ejemplo. Y con este ejemplo yo les voy a invitar a que vamos al recreo. Y a la vuelta del recreo vamos a comentar lo que ustedes van a procesar en este recreo. Mira, aquí cuenta la historia de que en una película, ¿no es cierto?, que la menciona ahí, se ve al director de una orquesta, ¿ya? Y dice la manera en que estos profesionales de la música controlan cada aspecto de la orquesta y exigen una obediencia absoluta por parte de todos los integrantes de la orquesta. Veremos cómo actúan amparados por su capacidad, su carácter, su posición, su poder, su prestigio, su virtuosismo y su voluntad.
Entonces, habla aquí, que en una película dice, la férrea dirección logra un ensamble perfecto a partir de la aportación de cada uno de los ejecutantes de los instrumentos, produciendo una música magnífica. El director de la orquesta, dice, se yergue ante los músicos en el podio, colocado en una posición superior de la que ellos ocupan como ejecutantes, y solo les solicita que acaten al detalle las indicaciones que él le da con su batuta. Me acordé de... El Coco Legrand tiene una rutina donde dice, mire, hoy día para ser jefe, no, dice, hoy día el que tiene un palo en la mano, a ese todo el mundo lo sigue. Y da el ejemplo ahí en su rutina, dice, mire, el director de la orquesta, un palito así chiquitito, y él lo mueve, y todos los demás hacen lo que él le indica. Bueno, ese liderazgo es un liderazgo autoritario. Pero fíjense, en otra película, cuenta aquí este caso cortito, dice que el protagonista era Louis Armstrong, un gran jazzista, ¿no es verdad? El líder de una banda, y aparece ahí en la película como el líder de una banda de jazz. En este tipo de orquesta, el líder de la banda de jazz no pretende controlar ni ordenar lo que tienen que tocar los demás. Su intención, más bien, es fijar el tono en que los demás integrantes se van a basar para hacer sus propias improvisaciones sobre un tema. El director no se mantiene apartado de los demás miembros de la banda, sino que actúa como un integrante más de la misma. Su dirección o su liderazgo se limita a darle el ejemplo. Mire, toquemos en este tono, en este ritmo, en estos compases, estos acordes, y los demás improvisan sobre eso. Eso es el jazz, ¿verdad? Pero para que haya una banda de jazz, tiene que haber un líder. Y ese líder es autoritario, es democrático, tampoco. Es laissez-faire. O sea, solamente dice, mira, por aquí va la cosa y los demás se acoplan. Ya, ¿qué les pido? Les voy a dejar proyectado el caso por si acaso. ¿Qué les pido? Nada más que la número 1. Dice, reflexiones sobre los ejemplos de dirección que se mencionan en este caso, uno autoritario y otro laissez-faire, y mencione, dice un par de ejemplos, 3, 1, 2, da lo mismo, de estilo de liderazgo que ustedes conozcan. Podría ser en organizaciones religiosas, dice, en asociaciones civiles, en un club deportivo, en un grupo de amigos, en una empresa, cualquier cosa, cualquier organización, da lo mismo. Pero mencionen algún estilo de liderazgo que ustedes hayan visto. Entonces, ya chicos, estamos de retorno para que terminemos a la hora. ¿Algún ejemplo, alguien que quiera contar su trabajo? De a uno nada más, ¿eh? Profe, Ya, cuénteme. es que, por ejemplo, yo tenía acá, como yo trabajo, yo tenía acá una jefa, no sé cómo Ya, encasillarlo, pero que ella, por decir, tenía una manera de organizar el grupo primero, que teníamos que hacer un equipo de trabajo, eso como lo que lo implementaba ella como la mamá de la casa, ya, que teníamos que hacer un equipo de trabajo, entonces observaba cuáles eran las cualidades de cada uno, en qué área se desempeñaba mejor, y ahí obviamente nos situaba. Entonces, por ejemplo, era estricta para sus cosas por el tema del trabajo, ya, digamos, que había que justamente cumplir el trabajo, el horario, todo así, como que todo
obviamente la respetábamos mucho todo lo que podía decir, pero a su vez en cuanto a las cosas personales, a lo que uno de repente necesitara algún permiso o algo, también ella era súper accesible. Entonces como que para mí un modelo de jefatura porque lograba que todos trabajáramos en conjunto bien, que sacáramos lo mejor y que a su vez de rendir bien, estuviéramos contentos porque también en lo personal teníamos como alguien que apoyaba en los momentos, en momentos de situaciones que cada uno pudiese pasar. Pero no sé, no es lapidaria, pues, o sea, no es como muy estricta, no era muy estricta, pero tampoco era flexible, entonces ahí no sabría cómo encasillarlo. Pero sí es un modelo no solamente para mí, sino que para mis compañeros también era un modelo y le decíamos que era un modelo de jefatura. En la rejilla del liderazgo aparecería como en el 5-5, más o menos. Ahí en ese sector. Un líder equilibrado, porque tiene una preocupación por la persona, pero también un interés en el objetivo de la organización. Para ella lo importante es el objetivo de la organización, pero no descuida a la persona. Entonces podemos decir que un líder muy equilibrado. Y eso sería Sí, un liderazgo con administración equilibrada. sí, eso le quería compartir. Mm. Muchas gracias, Karina. Muy bien. Muy bueno el ejemplo. ¿Alguien más? Además de Karina. Todos los ejemplos son bienvenidos. Si no hay más. Profesor, yo encontré un ejemplo ¿Ya? de ¿Paula? FedEx, del fundador de FedEx, Fred Smith, y él optaba por un liderazgo participativo. Tenía una personalidad empática y familiar y trataba con respeto, independiente de su eslabón jerárquico. ¿Ya? ¿Ese era, me repite la empresa? FedEx. Ah, ya. Ya. ¿Qué más Y sus decía? mismas capacidades intuitivas lo llevaron a la cima. Claro. Eh, este señor Frederick, se me fue el apellido. Smith, Es Frederick Smith. F. Smith, algo así. Sí, Frederick Smith, exactamente. Ustedes saben que a Frederick Smith, eh, él estaba haciendo una maestría en negocio, un MBA, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y presentó como proyecto final crear Federal Express, ¿ya? Y eh, todavía no existía la empresa, pero él tenía la idea. Y presentó eso, que es un emprendimiento como lo que hacemos nosotros en el MEC 3, y lo reprobaron, pues le dijeron que cómo se le ocurría presentar una idea así, que si acaso estaba loco, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo se le ocurría? ¿Ya? Está loco usted, le dijeron. Y quedó picado, pues, ¿ya? Como decimos acá en Chile, quedó picado, y lo que cuenta Paula, ¿no es cierto?, es lo que seguramente a él lo motivó después a llevar adelante necesitaba eso, pues, la instancia, la, la píldora precisa para activarse y que ya no lo detuviese nadie más. Pero él no naufragó, por si acaso, esa es una historia, una película nomás, pues, pero él no naufragó, ¿ya? ¿Vieron esa película ustedes, no es cierto? El náufrago. ¿Ya? Esa película El náufrago, protagonizada por Tom Hanks. Ahí él es Frederick Smith, el dueño de Federal Express, ¿ya? Así es como aparece el personaje, ¿ya? Ok, chicos, ¿alguien más quiere hacer su aporte? Gracias, Paula. Uno solo nomás, uno solo. Profesor, yo tuve una experiencia así, pero no personal. Ya, cuénteme, Elizabeth. Esto fue en el colegio, sí. Ya, Era por ahí como en segundo medio, en el año 2016. ya, Había un presidente de curso y este no lideraba bien porque, por ejemplo, cada vez que teníamos que salir
no daba buenas ideas, no estaba con nosotros, tomaba la iniciativa propia sin preguntarnos. Ya. Y mi mejor amiga siempre daba buenas ideas. Y yo le decía, ¿por qué no te presentas tú como presidenta? No, porque yo no sirvo para esto y no me van a apoyar, no conocen mis ideas. Ya. Y yo le dije, por lo menos yo te voy a apoyar, le dije, yo tenía un voto. No, que tengo miedo, ya. Al final se dio el tercer año y yo le dije, preséntate ahora. El hecho es que se presenta y no contaba con la idea de que varios estudiantes le iban a apoyar y terminó liderando ella el curso. Entonces, desde tercero medio hasta cuarto fue la presidenta del curso. Ya. Entonces yo le dije, ¿viste que ibas a tener el apoyo del curso? Y me dijo, me sorprendió porque a mí no me conocían, me decía. Mm, Y como era nueva, y yo le dije, pero tenías buenas ideas, que eso es lo principal, le dije mm. yo. Ni siquiera que te conozcan tanto, sino que conozcan tus ideas. ¿Y usted diría que la lleva a convertirse en líder es sus ideas, su iniciativa? Claro, ni siquiera que la conocieran Mm, tanto, sino que tener buenas ideas lleva más que conocer a la persona. mm, ya. Y yo podría traducir estas buenas ideas como el que esa persona tiene claro lo que hay que hacer. Esa persona sí sabe lo que hay que hacer. Claro, principalmente porque al final se ganó un buen puesto en el Ujú, centro de alumnos. ujú, Entonces fue más que del curso, sino que fue a nivel general. ya. Fue reconocido igual en el colegio en general. Yo le dije, Mm, viste, te llevó buena fama, por así decirlo. De hecho, hicieron hasta un paseo de curso fuera de Chile. Entonces yo le dije, esto fue todo gracias a ti. claro, claro. Excelente ejemplo. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias por su participación. De nada, profe. ¿Algún otro compañero que quiera contar una anécdota? Puede ser así como lo que señaló Elizabeth. Que está muy bien. Germán, Sofía, Karina, Paula tienen sus puntitos ganados en esta clase, ¿eh? Ya chicos, si no hay más, sería. Nos vemos próxima semana, pero no a la misma hora ni en el mismo canal, porque el próximo lunes es 11 de octubre. Así que la clase no la vamos a hacer el lunes, la vamos a hacer el viernes. ¿Por qué? Porque el lunes es feriado. ¿Ya? Así que la clase de la próxima semana queda para el día viernes. ¿De acuerdo? Yo en todo caso se los voy a enviar a su correo, les voy a subir toda la información para que se conecten el día viernes. ¿Ok? ¿Y por qué no es a la misma hora? Porque a ustedes el día viernes les toca a las 8:30 y al otro grupo les toca a las 10. Así que ya chicos, nos vemos. Que estén muy Nos bien, vemos, profe. que tengan una Otra muy linda profe. semana. Chao, chao. Chao, Profe. profe. Chao.